Muy buenos días. 7 semanas en Salmos. Estamos en la segunda semana en el Salmo 103 y nuestra lectura hoy está en el versículo 12 al 14. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Efesios capítulo 1 y el versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso. Y Gálatas 4 al 7. Dice la palabra de Dios: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ayer señalábamos el bosquejo del Salmo 103, la intensidad de la alabanza en el versículo 1 y luego la extensión de la alabanza desde el versículo 2 al final. En primer lugar, hablábamos de una alabanza que surge desde la esfera personal, versículos 2 al 5 que hemos meditado y repasado en el día de ayer. Y ahora estamos desde la esfera nacional, versículos 6 al 18, y nos encontramos hoy con los versículos 12 a 14. El oriente y el occidente nunca se encontrarán. Esta es una ilustración simbólica del perdón de Dios. Cuando Dios perdona nuestro pecado, lo aparta de nosotros y ni siquiera lo recuerda. Ya no necesitaremos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. Tenemos la tendencia a arrastrar el horrible pasado. Sin embargo, Dios ha dejado limpia nuestra cuenta. Cuanto está lejos el oriente del occidente, es una distancia inconmensurable como es la de los puntos cardinales. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos las pone Dios de nosotros al perdonarlas que ya no le queda tiempo ni camino para volver. Si vamos a seguir a Dios, también tenemos que imitar su perdón. Cuando perdonamos a otros, también debemos olvidar el pecado. De otra manera, no hemos perdonado de verdad. Es cierto que nosotros no tenemos la capacidad de olvidar, pero cuando tú perdonas y dejas de masticar el daño que te hicieron, vas a descubrir que vas olvidando y que puedes incluso olvidarte del daño que alguien pudo hacerte. Tenemos que reconocer algunas cosas en cuanto al perdón en la Biblia. Primeramente, que es una promesa del Padre. En segunda a los Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice allá, Dios dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa era la promesa del Padre, reiterada en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el perdón en la Biblia es primeramente una promesa del Padre, pero en segundo lugar es una disposición del Hijo.
Miramos al Señor Jesús y le vemos en la cruz del Calvario, y desde el padecimiento, el desprecio, el dolor y la angustia de aquel momento, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya en su ministerio le es presentada una mujer pecadora, y cuando Él ofrece al que esté sin pecado arroje la primera piedra, y todos abandonan la escena, acusados en su conciencia, el Señor levanta el rostro y ve a aquella mujer. ¿Y qué le dice? ¿Dónde estaban los que te condenaban? Y la mujer le dice que todos se han ido. Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Y Él agrega: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilla de la misericordia y del amor de Dios. Así que el perdón en la Biblia es una promesa del Padre, una disposición del Hijo, pero atención, es una práctica requerida en la Iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo. Y esto os lo quiero remarcar también de manera especial. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que aquí nos damos cuenta de cómo la Iglesia es llamada a la práctica del perdón bajo la influencia del Espíritu Santo. Olvidar la falta que ha cometido otra persona contra otra o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene. Esta es la directriz que encontramos en la palabra de Dios. Hemos mencionado una promesa del Padre, una disposición del Hijo, una práctica requerida en la Iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo, pero también una proclamación de la Biblia. En Isaías capítulo 55, versículo 7, dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el Señor en Lucas 24:47 les manda a predicar el Evangelio en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que la misericordia de Dios, como vemos, se detalla de una manera maravillosa. Su perdón se describe con la distancia que hay entre el oriente y el occidente, el este y el oeste. ¿Por qué no dijo el norte y el sur? Porque puedes llegar al polo norte o puedes llegar al polo sur. Es un punto que puedes encontrar. Si llegas a uno de esos puntos, al dar un solo paso, ya estarás dirigiéndote hacia el otro. Pero no sucede eso con el este y el oeste. Nunca vas a encontrar un lugar en el cual tú puedas decir: a partir de ahora comienzo, sino que tienes que regresarte. Qué preciosa lección encontramos en la palabra de Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nosotros somos frágiles, pero el cuidado de Dios es eterno.
Demasiado a menudo miramos a Dios como juez y dador de la ley, olvidando su compasión y preocupación por nosotros. Cuando Dios examina nuestras vidas, recuerda nuestra condición humana. Nuestras debilidades nunca deberían usarse como justificación para pecar. Su misericordia toma todo en cuenta. Dios te va a tratar con compasión. Por eso somos llamados a confiar en Él. Para dar razón de la compasión que Dios tiene con nosotros, el salmista acude a dos motivos. Por un lado, las entrañas paternales de Dios. En el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos. Ya estamos más cerca del concepto del Nuevo Testamento, donde vemos a Dios como Padre que es. Dios nos instruye, nos soporta, nos cuida, nos compadece, nos consuela, nos restaura, nos perdona. Pero también lo que a nosotros nos resulta difícil respecto de otros, nos comprende. El verso 14 dice, conoce nuestra condición. Y el vocablo que se usa aquí es el mismo que se usa en Génesis 2:7, cuando se habló de modelar como un alfarero. Y en la misma línea prosigue, se acuerda de que somos polvo. El conocimiento de nuestra fragilidad mueve a Dios a tener compasión de nosotros. Siendo perfecto en santidad, no se acuerda de nuestros pecados. Y siendo todopoderoso, se acuerda de que somos polvo, débiles criaturas, perecederas e impotentes. Así que de esta forma se expresa su corazón. Es santo, pero no se acuerda de nuestro pecado. Es magnífico en poder, pero recuerda que somos polvo. ¡Qué Dios más maravilloso! ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no caer a sus plantas hoy para bendecir su nombre con todo nuestro corazón? Mi oración escrita en mi devocional esta mañana es: amado Padre, muchas gracias por tu perdón. Gracias por no recordar nuestros pecados y sí recordar nuestra pequeñez y debilidad. Te bendecimos llenos de gozo por la misericordia con que los tratas cada día. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana, jueves, para seguir meditando en lo que nos queda de este precioso Salmo 3, Salmo de David. Mientras tanto, y si el Señor no ha venido antes, manteneos bendecibles.